Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyacha. Namo Bhagavate Vasudevaya Namaha. Pero voy a aprender. Muy bien. Ayer leímos Srila Vyasadeva, entonces estaba meditando en todo lo que escribió, reunió toda la sabiduría en las escrituras védicas y ahora estaba observando los síntomas de la llegada de la era de Kali, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a seguir con el texto. ¿Quién quiere leer? Vamos a seguir con el siguiente texto, el 19. ¿Leo? Bueno, está bien. Ok. Es el texto 20, 19. ¿verdad? 19. Sí, Dice, él vio que los sacrificios que se mencionan en los Vedas eran medios por los cuales se podían purificar las ocupaciones de la gente, y para simplificar el proceso, dividió en 4 partes el único Veda que existía, con objeto de difundirlas entre los hombres. Significado. Anteriormente solo existía el Veda llamado Yajur, y las 4 divisiones de los sacrificios se mencionaban en él de modo específico. Pero con el fin de facilitar la ejecución de esos sacrificios, el Veda fue dividido en las 4 divisiones de los sacrificios, tan solo para purificar el servicio en el que se ocupan las 4 órdenes de vida. Además de los Vedas, es decir, Rig, Yajur, Sama y Atharva, existen los Puranas, el Mahabharata, las Samhitas, etc., que se conocen como el quinto Veda. Sri Vyasadeva y sus muchos discípulos son todos personalidades históricas y fueron muy bondadosos y compasivos con las almas caídas de esta era de Kali. En consecuencia, elaboraron los Puranas del Mahabharata a partir de hechos históricos relacionados entre sí, que explicaban las enseñanzas de los 4 Vedas. No existe ninguna razón para dudar de la autoridad de los Puranas y el Mahabharata como partes integrales de los Vedas. En el Chandogya Upanishad 7.1.4 se dice que los Puranas y el Mahabharata, generalmente conocidos como historias, constituyen el quinto Veda. Según Srila Jiva Goswami, esa es la manera de cerciorarse de los respectivos valores de las escrituras reveladas. (20) Las 4 divisiones de las fuentes originales del conocimiento, los Vedas, se pusieron por separado, mas los hechos históricos y las historias auténticas que se mencionan en los Puranas se denominan el quinto Veda.
21. Después de que los Vedas fueron divididos en 4 partes, Paila Rishi se convirtió en el profesor del Rig Veda. Yaimi se convirtió en el profesor del Sama Veda y únicamente Vaishampayana llegó a ser glorificado por el Yajur Veda. Significado. Los diferentes Vedas les fueron confiados a diferentes sabios eruditos para que los desarrollaran de diferentes maneras. 22. Al Sumantu Muni Angira se le confió el Atharva Veda, el cual se consagró muy seriamente, y a mi padre Romaharshana se le confiaron los Puranas y los registros históricos. Significado. En los Shruti mantras también se declara que Angira Muni, quien seguía estrictamente los rígidos principios del Atharva Veda, era el líder de los seguidores del Atharva Veda. 23. A su vez, todos estos sabios eruditos, les dieron a sus muchos discípulos, discípulos de sus discípulos y discípulos de los discípulos de sus discípulos, los Vedas que les habían sido confiados. Y así llegaron a existir las respectivas ramas de los seguidores de los Vedas. Significado. Los Vedas son la fuente original del conocimiento. No existe ninguna rama de conocimiento, ni mundano, ni trascendental, que no pertenezca al texto original de los Vedas. Estos simplemente han sido desarrollados y convertidos en diferentes ramas. Originalmente, los Vedas fueron presentados por profesores eminentes, respetables y eruditos. En otras palabras, el conocimiento védico dividió en diferentes ramas por las diferentes sucesiones discipulares. Ha sido distribuido por todas partes del mundo. Por consiguiente, nadie puede decir que posee un conocimiento independiente que está más allá de los Vedas. Por eso les compartí un mapa sobre los Veda y demás escrituras ahí en el chat. 24. Así pues, el gran sabio Vyasadeva, quien es muy bondadoso con las masas ignorantes, editó los Vedas de manera que pudiesen ser asimilados por los hombres poco intelectuales. Significado. El Veda es uno, y aquí se explican las razones por las que se dividió en muchas partes. La semilla de todo conocimiento o el Veda no es una materia que pueda entender fácilmente cualquier hombre ordinario. Existe una restricción que estipula que uno no debe tratar de aprender los Vedas si no es un brahmana capacitado. Esa restricción ha sido erróneamente interpretada de muchísimas maneras. Una clase de hombres que dice tener cualidades brahmínicas simplemente por haber nacido en la familia de un brahmana, declara que el estudio de los Vedas es exclusivo únicamente de la casta brahmana. Otra sección de la gente toma esto como una injusticia para con los miembros de otras castas que no han nacido en una familia brahmana. Pero ambos grupos están desencaminados. Los Vedas constituyen una materia que incluso el Señor Supremo tuvo que explicarle a Brahmaji. Por lo tanto, el tema lo entienden personas que poseen cualidades excepcionales de bondad. Las personas que están influenciadas por las modalidades de la pasión y la ignorancia no pueden entender la materia de qué tratan los Vedas. La meta suprema del conocimiento védico es Sri Krishna, la personalidad de Dios. Esta personalidad es muy difícilmente entendida por aquellos que se encuentran influenciados por las modalidades de la pasión y la ignorancia.
En Satya Yuga, todo el mundo se hallaba bajo la influencia de la modalidad de la bondad. Gradualmente, la modalidad de la bondad fue declinando durante los yugas Tetra y Dwapara, y la generalidad de la gente se corrompió. En la era actual, la modalidad de la bondad es prácticamente nula, y debido a ello, y por el bien de la generalidad de la gente, el bondadoso y poderoso sabio Srila Vyasadeva dividió los Vedas de diversas maneras para que pudieran ser seguidos en la práctica por las personas poco inteligentes, influenciadas por las modalidades de la pasión y la ignorancia. Ello se explica en el próximo sloka de la siguiente manera. 25. Ujú. Ujú. Movido por la compasión, el gran sabio pensó que era prudente que esto les permitiera a los hombres alcanzar la meta suprema de la vida. Por consiguiente, recopiló la gran narración histórica denominada Mahabharata para las mujeres, los trabajadores y los amigos de los nacidos por segunda vez. Significado. Los amigos de las familias de doble nacimiento son aquellos que han nacido en las familias de brahmanas, chatrias y vaishyas, o las familias cultas espiritualmente, pero que no son iguales a sus antepasados. Esa clase de descendientes no son reconocidos como brahmanas, chatrias y vaishyas por la carencia de logros purificatorios. Las actividades purificatorias comienzan incluso antes del nacimiento del niño y el proceso reformador de la implantación de la simiente se denomina Garbhadana Samskara. Aquel que no se ha sometido a dicho Garbhadana Samskara o planificación familiar de índole espiritual, no se acepta que permanezca a una verdadera familia de doble nacimiento. Al Garbhadana Samskara lo siguen otros procesos purificatorios, uno de los cuales es la ceremonia del cordón sagrado. Esta se realiza a la hora de la iniciación espiritual. Después de este samskara, en particular, uno recibe con propiedad el título de nacido por segunda vez. Un nacido se cuenta durante el samskara de implantación de la simiente y el segundo nacimiento se cuenta en el momento de la iniciación espiritual. Aquel que ha podido someterse a estos importantes samskaras puede ser llamado un genuino nacido por segunda vez. Si el padre y la madre no realizan el proceso de la planificación familiar de índole espiritual y simplemente engendran hijos como resultado de la pasión, estos últimos reciben el nombre de Dvija Bandhus. Por supuesto, estos Divya Bandhus no son tan inteligentes como los hijos de las familias regulares de doble nacimiento. Los Divya Bandhus se clasifican entre los Sudras y la clase de las mujeres, los cuales son poco inteligentes por naturaleza. Los Sudras y la clase de las mujeres no tienen que someterse a ningún samskara, con excepción de la ceremonia de matrimonio. Las clases de personas poco inteligentes, es decir, las mujeres, los Sudras y los hijos ineptos de las castas superiores, están desprovistos de las cualidades necesarias para entender el propósito de los trascendentales Vedas. Para ella se preparó el Mahabharata. El Mahabharata tiene el propósito de suministrar la finalidad de los Vedas y en consecuencia dentro de ese Mahabharata se ha colocado el Veda, resumen en la forma del Bhagavad Gita. La gente poco inteligente está más interesada en historias que en filosofía y por lo tanto el señor Sri Krishna habla la filosofía de los Vedas en la forma del Bhagavad Gita. Vyasadeva y el señor Krishna se encuentran ambos en el plano trascendental y en consecuencia ambos colaboran en lo referente a hacerle el bien a las almas caídas de esta era.
El Bhagavad Gita es la esencia de todo el conocimiento védico. En el primer libro de valores espirituales, tal como lo son también los Upanishads, la filosofía Vedanta es la materia del estudio de los graduados espirituales. Solo el estudiante del doctorado espiritual puede adentrarse en el servicio devocional o espiritual al Señor. Ello constituye una gran ciencia y el gran profesor es el propio Señor, en la forma del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y las personas que están apoderadas por él pueden iniciar a otras personas en el amoroso servicio trascendental del Señor. Y volvemos a lo mismo, para que no entiendan que Srila Prabhupada dijo que las mujeres son baja clase. Los discípulos de Prabhupada, cuando vamos a escuchar las clases, por ejemplo, de Prabhu Mahatma, de mi guru, de Guru Prasad Swami, de todos ellos, hablan de un contexto cultural, porque a veces hay devotas o devotas que piensan de que no, yo en mi próxima vida quiero ser hombre porque es superior. No, es un contexto cultural, como ya lo hemos dicho, de que sí la Prabhupada en el tiempo de las mujeres y actualmente en algunos poblados no se les permitía ir a la escuela. Entonces, él lo está diciendo de una forma de inclusión para que todos lean el Bhagavatam. Ujú. Igual para los que la gente más humilde también pueda tener acceso a este conocimiento y no los discriminen, no los excluyen. En ese contexto lo dijo Prabhupada. ¿O me equivoco? Sí. Sí, de hecho vemos que todas las escrituras antiguas de las diferentes religiones están como enfocadas a un público masculino, Ujú, ¿verdad? Porque así era culturalmente en esa época. Pues antiguamente las mujeres ni votaban ni nada, porque se enfocaban en las tareas de la familia, de tener hijos, etcétera. Pero pues aquí también habla de los brahmanes, las nacidos por segunda vez, y también la iniciación brahmínica que ahora pues Shila Prabhupada inició a muchas devotas y también dio la iniciación brahmínica a las devotas, que en India a veces no se hace tampoco, ¿no? O no se hacía antes, en otras épocas. Así que bueno, todo lo que se refiere al Srimad Bhagavatam es estrictamente basado en que entendamos que somos almas espirituales y todo lo que se hable relacionado a los cuerpos, a las castas, etcétera, es algo totalmente relacionado con el mundo material. Ujú. Vale, pero también, y también complementando, yo también estoy de acuerdo, como que más que decir, bueno, mujeres y se refiere a la ignorancia, ¿no? Como no, si no tienes el cultivo del conocimiento, no puedes cultivar el discernimiento y por ende necesitas cultivarte. Y en ese contexto, pues las personas lamentablemente que menos cultivadas estaban, pues por el contexto social, pues estoy de acuerdo, ¿no? Las mujeres eran parte de eso. Y también, pero también hemos visto en los capítulos pasados que también hace referencia a que no solo por ser hombre y no solo por estar en una familia lo están haciendo bien, ¿no? O sea, sino que realmente es el realmente cultivarlo, realmente aprender a discernir, practicarlo. Entonces también como que hace referencia a que lo importante no es ser ignorante, o sea, es no tener ignorancia, sino discernimiento, pero también me agrada que también discierne y dice, bueno, y no solo por ser hombre y no solo porque accedías al conocimiento ya era suficiente, sino había que también que ejercerlo con devoción y practicarlo, ¿no? También para poder llegar a este discernimiento. Totalmente, claro. Y aquí también en este significado Srila Prabhupada aclara otra vez el tema de la casta y de los brahmanas de nacimiento, que no es por nacimiento que uno adquiere, tiene esas cualidades. Puede ser uno de la peor casta y volverse el más santo de todos.
Entonces es muy, es lo más importante. Y pues sí. Entonces el Mahabharata es muy atractivo porque es como leer una novela, ¿verdad? Tiene Sí, mucha está muy aventura, buena. Se las tiene- recomiendo a todos. ¿verdad? Entonces es más fácil que comprenderlo que filosofar tanto sobre el sánscrito o sobre Madre, temas más. A ver, llegó Eder, nuestro lector. madre, ¿cuánto, o sea, perdón, ¿dónde podemos conseguir el Mahabharata? Uy, ese sí está, o sea, hay muchas ediciones del Mahabharata, pero hay una sola hasta ahorita que he visto que es la traducción más fidedigna, porque hay muchos libros, pero son comentarios o recontados por fulanito, o sea, vueltos a contar por otra persona. Pero así literal, literal, yo conseguí una edición, pero ya es muy vieja, tienes que buscarla en libros de segunda mano. Es una edición española. Eder, yo la tengo. Ah, Ah, mira, pues Lima la tiene. Eder, mi papá me la dio, yo la tengo ahí, la autorizada, la buena, la chida. Está chida. La autorizada, la buena, la chida, ya. Léala ahí con Eder antes de dormir. Está muy buena. Ujú, está muy buena. Yo también tengo una que había conseguido en Perú, que los devotos habían imprimido ahí. Ujú, Sí, sí está, se consigue. No es un libro que Srila Prabhupada tradujo, Ah, pero ok. porque Srila Prabhupada ya le visto, mismo el Ramayana también de Valmiki se consigue, pero por cuestión de tiempo Srila Prabhupada tradujo los más importantes, pero el Mahabharata sí, es una lectura muy linda. ujú, sí. Súper bien. Sí, es lo Sí que lo dice quiero leer. Jesse, obviamente sí, ese es el tema. Eh, Porque a veces ahí después vamos a ver más comentarios, tal vez un poco extraños, pero es porque Srila Prabhupada estaba enfocado totalmente en que somos almas espirituales y que todo lo demás relacionado a este cuerpo es temporal. Ujú. Entonces, a veces nacemos como hombre, a veces como mujer, a veces en diferentes situaciones, dependiendo del aprendizaje que nos toca en el momento. Y de hecho, el Y, Mahabharata, ay, que se oye el ruido. Ah, es que Ananga tiene Ah, perdón. sí, no, y también, ay, ya se me olvidó. Bueno, eso es. Pero ahorita acaba de salir una nueva traducción del Mahabharata, ¿no? Donde participa la madre Maritza. Ah, Es, bueno, habría es que verlo. nueva esa. Sí, puede compartir no sé quién es la madre Maritza. Ah, es del grupo de, ay, madre Yadu, no sé dónde esté la madre Maritza. Bien. A ver, ahí No tiene. sé si en España o en Argentina. Sí, en España. Ah, Aquí Bueno, sale Draupadi. Hridayananda Maharaj estaba haciendo todo el Mahabharata también. Estaba Sí, es ese avanzado. mismo que se está. ese se Le... me hace que está Ajá. recontando. Pero es nueva traducción, ¿no, madre Yadu? Sí, él es su comentario, ¿no? Hridayananda Maharaj. Sí. Ujú. Sí, de hecho, de verdad, lo estaban traduciendo. Sí, hay que buscarlo. Ujú. Sí, el de Eder como comentario, ¿Cuál? porque ¿Este? realmente son dos libros grandes. Ajá. Pero está bien Es- para que vayan Pero está leyendo, bien para que vaya leyendo. esperando a que Ujú, Hridayananda Maharaj termine su edición, que eso va a ser buenísima porque él, como es una eminencia también en el sánscrito, ujú, entonces él, Hridayananda Maharaj, Srila Charyadeva, es el que Srila Prabhupada le delegó
en terminar la traducción del Srimad Bhagavatam, la parte del 10, 11 y 12 que él no alcanzó a traducir, de Delegori Dayananda Maharaj, que es profesor en Hardware. Es como un genio en nuestra sociedad, discípulo de Prabhupada, entonces él estaba haciendo el Mahabharata también. Ojalá salga pronto. Pero por lo pronto pueden leer, obviamente, lo que encuentren para tener una idea de las historias y todo lo que sucedió antes de la batalla de Kurukshetra. Ujú. O sea, qué llevó a todo ese punto tan drástico, ¿no? Ese- Y la Entonces, ¿quieres intuición. seguir leyendo? Sí, ¿le sigo yo? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. No, se quedaron en el 26, ¿verdad? Sí, toca el 26. Sí. Dice, texto 26. Oh brahmanas, nacidos por segunda vez, aunque él se dedicó a trabajar por el bienestar total de toda la gente, aún así su mente no estaba satisfecha. Significado. Sri Vyasadeva no estaba satisfecho consigo mismo, aunque había preparado obras literarias de valor védico para el completo bienestar de la generalidad de la gente. Se esperaba que él estuviera satisfecho con todas esas actividades, pero en fin de cuentas no lo estaba. Texto 27. Así pues, el sabio, estando insatisfecho de todo corazón, comenzó de inmediato a reflexionar debido a que conocía la esencia de la religión, y dijo para sí, significado, el sabio comenzó a buscar la causa por la que no estaba satisfecho de todo corazón. La perfección nunca se alcanza mientras uno no esté satisfecho de todo corazón. Esa satisfacción del corazón tiene que buscarse más allá de la materia. Textos 28 y 29. Un segundito, Eder. Ajá. Hay que buscar entonces la satisfacción del corazón en nuestra práctica espiritual y en nuestras actividades, ¿verdad? Y si no, reflexionar, pero reflexionar Sí. como estaba haciendo Sila Vyasadeva. Sí, pues eso sería la perfección, ¿no? Sí, reflexionar por qué no tengo esa satisfacción, tal vez por mi ronda, tal vez por, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué falta? Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Ok. Bajo estrictos... ok. Bueno, es Sí, que ya es como continuación del texto 27, sí. y dijo para sí, bajo estrictos votos disciplinarios y sin pretensiones he adorado a los Vedas, al maestro espiritual y al altar de sacrificios. Además, he acatado las disposiciones y he enseñado el significado de la asociación discipular mediante la explicación del Mahabharata, con lo cual incluso las mujeres, los shudras y los demás, los amigos de los nacidos por segunda vez, pueden ver el sendero de la religión. Significado. Nadie puede entender el significado de los Vedas sin haberse sometido a un estricto voto disciplinario y a la asociación discipular. Los Vedas, los maestros espirituales y el fuego de sacrificio deben ser adorados por el candidato aspirante. Todas estas complejidades del conocimiento védico se presentan de forma sistémica en el Mahabharata, para que las entiendan la clase de las mujeres, la clase laboral y los miembros ineptos de las familias Brahmana, Kshatriya y Vaishya. En esta era, el Mahabharata es más esencial que los Vedas originales. Texto 30. Me estoy sintiendo incompleto, aunque yo mismo estoy plenamente equipado con todo lo que exigen los Vedas. Significado. Sin lugar a dudas, Srila Vyasadeva estaba completo en lo referente a todos los detalles de los logros védicos. La purificación del ser viviente que está sumido en la materia se realiza mediante las actividades que se prescriben en los Vedas, pero el logro máximo es diferente. A menos que éste se alcance, el ser viviente, por más que se halle plenamente equipado, no puede situarse en la etapa trascendentalmente normal.
Srila Vyasadeva parecía haber perdido la clave de ello y por lo tanto se sentía insatisfecho. Texto 31. Puede que esto se deba a que no señale de manera específica el servicio devocional al Señor, servicio que les es querido tanto a los seres perfectos como al infalible Señor. Significado. Srila Vyasadeva expresa aquí, en sus propias palabras, la insatisfacción que estaba sintiendo. Esta se debía a que él sintió la necesidad de la condición normal del ser viviente en el servicio devocional del Señor. A menos que uno esté fijo en la condición normal del servicio, ni el Señor ni el ser viviente pueden llegar a sentirse completamente satisfechos. Él estaba sintiendo este defecto cuando Narada Muni, su maestro espiritual, llegó a donde él se encontraba. Ello se describe a continuación. Texto 32. Como se dijo antes, Narada llegó a la cabaña de Krishna, Dwapayana Vyasa, situada a orillas del Sarasvati, justo cuando Vyasadeva se lamentaba de sus defectos. Significado. El vacío que Vyasadeva sentía no se debía a su falta de conocimiento. El Bhagavad Dharma es puramente servicio devocional del Señor, al cual el monista no tiene acceso. El monista no se cuenta entre los Paramahamsas, los miembros más perfectos de la orden de vida de renuncia. El Srimad Bhagavatam está lleno de narraciones acerca de las actividades trascendentales de la personalidad de Dios. Aunque Vyasadeva era una divinidad apoderada, aún así se sentía insatisfecho, porque en ninguna de sus obras se hallaban explicadas apropiadamente las actividades trascendentales del Señor. Sri Krishna infundió directamente la inspiración en el corazón de Vyasadeva, y por eso éste sintió el vacío del que se habló antes. Aquí se expresa de forma definitiva que, sin el amoroso servicio trascendental del Señor, todo queda vacío, más en el servicio trascendental del Señor. Todo se vuelve tangible, sin ningún esfuerzo, separado de trabajo fruitivo o especulación filosófica empírica. Texto 33. Ante la auspiciosa llegada de Sri Narada, Sri Vyasadeva se levantó respetuosamente y lo adoró, ofreciéndole la misma veneración que se le ofrece a Brahmaji, el creador. Significado. Vidhi significa Brahma. Vidhi significa Brahma, el primer ser viviente creado. Él es tanto el estudiante como el profesor original de los Vedas. Él los aprendió de Sri Krishna y se los enseñó primero a Narada. De modo que Narada es el segundo acharya en la línea de la sucesión discipular. Él es el representante de Brahma y por consiguiente se le respeta exactamente igual que a Brahma, el padre de todos los vidhis, regulaciones. De manera similar a todos los sucesivos discípulos de la cadena se les respeta igualmente como representantes del maestro espiritual original. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 4 del canto primero del Srimad Bhagavatam titulado La aparición de Sri Narada. Jai. Entonces aquí está Murari también. Haribol Murari. Krishna Murari. Haribol, Pues entonces aquí tenemos al gran Vyasadeva en crisis, ¿verdad? ¿Cómo ven? Se dio cuenta de él mismo, que es la encarnación literaria del Señor Supremo, tenía el vacío interior, porque explicó todos los Vedas, toda la filosofía basada en el aspecto religioso, ¿verdad? Explicó todo lo que se refiere al Artha, Dharma, Kama y Moksha, o sea, la gratificación de los sentidos, a la religiosidad, al disfrute material y al conocimiento en general, pero tenía ese vacío. ¿Por qué? Porque
no habló del servicio devocional. Por eso aparece el Srimad Bhagavatam explicando ese aspecto, ¿no?, del Bhakti. Y bueno, aquí Srila Vyasadeva recibe la visita de Narada Muni, que es su guru, que lo va a iluminar. ¿Tienen algún comentario? Seguimos con la lectura. Como vean, seguimos. ¿Tiene algo que decir, Bhima? ¿O podemos seguir? Sigamos, sí. Ok. Capítulo 5. Las instrucciones de Narada a Vyasadeva acerca del Srimad Bhagavatam. Así es. Texto 1. Shuta Goswami dijo, así pues, el sabio entre los dioses, Narada, sentado cómodamente y aparentemente sonriendo, le habló al Rishi entre los brahmanas, Vedavyasa. Significado. Narada estaba sonriendo porque conocía muy bien al gran sabio Vedavyasa, así como también la causa de su decepción. Como él lo explicará gradualmente, la decepción de Vyasadeva se debía a la insuficiente presentación que éste hizo de la ciencia del servicio devocional. Narada conocía el defecto y la posición de Vyasa lo confirmaba. Texto 2. Dice, dirigiéndose a Vyasadeva, el hijo de Parasha, Narada le preguntó, ¿te satisface, ¿te satisface identificarte con el cuerpo o la mente como si estos fueran objetos de autorrealización? Significado. Este fue un indicio de que Narada le vio a Vyasadeva en relación con la causa de su profundo desánimo. Vyasadeva, como descendiente de Parasha, un sabio sumamente poderoso, tenía el privilegio de contar con un noble linaje, por lo cual no debía haber causa de desánimo para él. Siendo un gran hijo de un gran padre, no debía haber identificado el yo con el cuerpo o con la mente. Hombres ordinarios, con un escaso acopio de conocimiento, pueden identificar el cuerpo con el yo, o la mente con el yo, pero Vyasadeva no debía haber hecho eso. No se puede ser alegre por naturaleza, a menos que se esté situado, de hecho, en el estado de la autorrealización, el cual es trascendental al cuerpo y la mente materiales. Texto 3. Tus preguntas fueron completas y tus estudios también se cumplieron a cabalidad. Y no hay duda alguna de que has preparado una obra grande y maravillosa, el Mahabharata, que está colmada de toda clase de secuencias védicas elaboradamente explicadas. Significado. Es indudable que la depresión de Vyasadeva no se debía a su carencia de suficiente conocimiento, pues en su época de estudiante había investigado de modo exhaustivo las escrituras védicas, lo cual dio como resultado que el Mahabharata se recopilará con la explicación completa de los Vedas. Texto 4. Tú has delineado por completo el tema del Brahman impersonal, así como también el conocimiento de que allí se deriva. ¿Por qué habrías de estar descorazonado a pesar de todo eso, creyendo que estás perdido, mi querido Prabhu? Significado. El Vedanta Sutra o el Brahma Sutra que Sri Vyasadeva recopiló es la deliberación completa acerca del aspecto impersonal del absoluto y se lo acepta como la exposición más excelsa del mundo. Abarca el tema de la eternidad y sus métodos son cultos. De manera que no puede haber ninguna duda acerca de la erudición trascendental de Vyasadeva. ¿Por qué entonces había de lamentarse? Texto 5. Sri Vyasadeva dijo, todo lo que has dicho de mí es completamente cierto. A pesar de todo esto, no estoy tranquilo. Por consiguiente, te pregunto, ¿cuál es la causa fundamental de mi insatisfacción?
pues tú eres un hombre de conocimiento ilimitado, por ser el vástago que aquel, Brahma, que nace por sí solo, sin padre ni madres mundanos. Significado. En el mundo material, todos están absortos en la idea de identificar el cuerpo o la mente con el yo. Por eso, todo conocimiento que se disemina en el mundo material o bien está relacionado con el cuerpo o con la mente, y esa es la causa fundamental de todos los desánimos. Esto no siempre se detecta, aun a pesar de que uno sea el más grande y erudito estudioso del conocimiento materialista. Es bueno, por lo tanto, acercarse a una personalidad como Narada para resolver la causa fundamental de todos los desánimos. A continuación, se explica por qué debe acudirse a Narada. Texto 6. Mi Señor, todo lo misterioso te es conocido, porque tú adoras al Creador y destructor del mundo material, y sustentador del mundo espiritual, la personalidad de Dios original, quien es trascendental a las tres modalidades de la naturaleza material. Significado. Una persona que está dedicada 100% al servicio del Señor es el emblema de todo el conocimiento. Semejante devoto del Señor, completamente perfecto en el desempeño del servicio devocional, también es perfecto en términos de cualidades de la personalidad de Dios. Por ende, las perfecciones óctuples del poder místico, Ashtasiddhi, constituyen un mínimo de su opulencia divina. Un devoto como Narada puede actuar de una manera maravillosa mediante la perfección espiritual que todo individuo trata de alcanzar. Srila Narada es un ser viviente perfecto en un 100%, aunque no es igual a la personalidad de Dios. Texto 7. Tal como el sol, tu merced puede viajar a todas partes de los tres mundos, y como el aire puede penetrar en la región interna de todos, por eso eres como la superalma que está dentro de todo. Por favor, busca entonces la deficiencia de que adolezco, a pesar de estar absorto de la trascendencia bajo votos y regulaciones disciplinarias. Significado. La comprensión trascendental, las actividades piadosas, la adoración de las deidades, la caridad, la misericordia, la no violencia y el estudio de las escrituras bajo estrictas regulaciones disciplinarias siempre son cosas provechosas. Texto 8. Sri Narada dijo: Tú no has difundido, de hecho, las sublimes e inmaculadas glorias de la personalidad de Dios. Aquella filosofía que no satisface los trascendentales sentidos del Señor se considera que carece de valor. Significado. La relación eterna de un alma individual con el alma suprema, la personalidad de Dios, es por constitución la de ser la servidora eterna del amo eterno. El Señor se ha expandido en forma de los seres vivientes, a fin de aceptar un amoroso servicio que ellos le presten. Y solo eso puede satisfacer tanto al Señor como a los seres vivientes. Vyasadeva, erudito como es, ha completado muchas expansiones de las escrituras védicas, finalizando con la filosofía Vedanta, pero ninguna de ellas se ha escrito en glorificación directa de la personalidad de Dios. Las áridas especulaciones filosóficas, incluso acerca del trascendental tema del absoluto, tienen muy poca atracción si no tratan directamente de la glorificación del Señor. La personalidad de Dios es la última palabra en comprensión trascendental. El absoluto que se llega a comprender como el Brahma impersonal o la superalma localizada, Paramatma, produce menos bienaventuranza trascendental que la comprensión máxima, la comprensión de sus glorias como la persona suprema. El propio Vyasadeva es el recopilador del Vedanta Darshana. Sin embargo, a pesar de ser el autor, está preocupado. Entonces, ¿qué clase de la bienaventuranza trascendental puede obtener los lectores y oyentes del Vedanta que Vyasadeva, el autor, no explique directamente?
Aquí surge la necesidad de que el mismo autor explique el Vedanta Sutra en la forma del Srimad Bhagavatam. Jai. Ya, claro. Sí, porque todos los Vedas son mucha filosofía y mucha investigación sobre el mundo material y sobre quién es Dios en sus aspectos de Brahman y Paramatma, que son los aspectos más conocidos. Pero si no nos conectamos con la persona suprema, con su aspecto personal, ¿cómo vamos a realmente relacionarnos con Dios? ¿Verdad? ¿Cómo podemos amar a alguien que no conocemos como persona, solo con muchas teorías o con sus aspectos de Viradrupa, forma universal, está en todas partes, como Paramatma está en la refulgencia, pero para amar a alguien tenemos que conocerlos, ¿verdad? Más personalmente. Por eso el mismo Vyasadeva se sentía vacío y frustrado, digo, porque no estaba ocupado en el bhakti, en relacionarse personalmente con el Señor Supremo. Ok. Jai. Entonces, claro, si estaba él bajoneado y imagínate nosotros solo estudiando sin el servicio devocional. Sería algo también bastante frío y vacío. Sí. Muy bien, leemos un poco más. Ajá. ¿O quieren comentar algo? ¿Quieren comentar algo? Más que comentar, yo quisiera, porque estaba en el texto 2, dice, no se puede ser alegre por naturaleza, a menos que se esté situado de hecho en el estado de la autorrealización, el cual es trascendental al cuerpo y las mentes materiales. Claro, aquí, como se explicaba un poco, uno automáticamente, generalmente, da por hecho que al ser hijo de un gran sabio y uno al mismo hecho de ser un gran hijo, como en este caso decía el texto, generalmente todo el mundo tiende a pensar que ya de por hecho uno no puede estar bajo la influencia de la naturaleza material. Entonces, uno a menos que se sitúe realmente en el servicio devocional, realmente el resto de por decirlo así, naturaleza fel- feliz que puede tener el ser humano es ilusión, porque como se explica aquí, a menos que se esté situado de hecho en el estado de la autorrealización, el cual es trascendental al cuerpo y la mente material, es decir, que la felicidad va más allá de este estado en el cual todos estamos. Sin embargo, actualmente es muy difícil llegar a la autorrealización. Todo el proceso que estamos haciendo es para tratar de saborear en parte lo que vendría a ser la autorrealización en el servicio a Krishna. Entonces, por eso es que muchos devotos no, no dicen que son felices, tienen momentos felices cuando están con el maestro espiritual o están haciendo servicio, porque el devoto no se aflige ni con las pérdidas ni con las ganancias, entonces casi siempre permanece en un estado neutro. Entonces, era más bien como un comentario que quería hacer. A ver, Morari, pon la cámara para que vean tus bigotes. Vamos. Ya, deme un segundito. Para que conozcas a Morari, que vive en Ecuador. Es hijo de devotos. Muy bueno tu comentario. Ellos son 3 hermanos. A ver si Ay, necesitan por acá. Sí, entonces la verdadera felicidad, ahí está Murari. Haribol,
Reverencias a todos. Gracias, Ya. Murari, por tu comentario. Ujú. Entonces, todos en este mundo buscamos la felicidad, pero en todas las esferas, si la felicidad es ese vacío del alma solo se puede llenar cuando nos volvemos a conectar con la felicidad suprema, que es el Señor Supremo. Una felicidad totalmente trascendental que no, aquí no podemos experimentar, solo sí, solo cuando estamos haciendo servicio devocional, pero con la actitud correcta. Entonces tenemos esos relámpagos así de, cuando, como dice el Prabhupada, nos agarra la racha de devoción y estamos de repente muy felices, pero aquí como estamos mezclados con las modalidades, tenemos muchos altos y bajos, pero sí a veces podemos con el proceso desarrollar ese ruchi, como se dice, de ese sabor, esa felicidad trascendental. Así que gracias, Murari. Leemos un poco más y a las 8 terminamos. ¿Estás, Eder? Sí, Voy a- ok. Texto 9, ¿verdad? Sí. Sí. Texto 9. Aunque tú, gran sabio, has descrito muy ampliamente los 4 principios que comienzan con las acciones religiosas, no has descrito las glorias de Vasudeva, la personalidad suprema. Significado. Sri Narada da sin dilación el diagnóstico inmediato, la causa fundamental del desánimo de Vyasadeva. La constituía el hecho de haber evitado deliberadamente la glorificación del Señor en sus diversas ediciones de los Puranas. Desde luego que, como es natural, él ha dado descripciones de las glorias del Señor Sri Krishna, pero no todas, pero no tantas como las que les ha dado a la religiosidad, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos y la salvación. Estas 4 cosas son muy inferiores a la actividad de ocuparse en el servicio devocional del Señor. Sri Vyasadeva, como el erudito autorizado que era, conocía muy bien esa diferencia, y aún así, en vez de darle importancia al mejor tipo de ocupación, es decir, al servicio devocional del Señor, había empleado su valioso tiempo de una manera más o menos inadecuada, y por eso estaba abatido. Esto indica claramente que nadie puede sentirse complacido de una manera sustancial si no se dedica al servicio devocional del Señor. Este hecho se menciona claramente en el Bhagavad Gita. Después de la liberación, que es el último factor en la línea de ejecución de la religiosidad, etc., uno se dedica al servicio devocional puro. Esto se denomina... Ah, perdón. Salud. Gracias. Iba a decir Pancho, pero no. Ok. Perdón, Ok. Después de la liberación, que es el último factor en la línea de la ejecución de la religiosidad, etc., uno se dedica al servicio devocional puro. Esto se denomina la etapa de la autorrealización o la etapa Brahma Bhuta. Después de alcanzar esa etapa Brahma Bhuta, uno se siente satisfecho, pero la satisfacción apenas es el comienzo de la bienaventuranza trascendental. Uno debe progresar mediante el hecho de lograr la neutralidad y la igualdad en el mundo relativo. Y al pasar esa etapa de ecuanimidad, uno se afirma en el amoroso y trascendental servicio del Señor. Esa es la instrucción que la personalidad de Dios da en el Bhagavad Gita. Se concluye entonces que para mantener el status quo de la etapa Brahma Bhuta, así como también para aumentar el grado de comprensión trascendental, Narada le recomendó a Vyasadeva que ahora describiera a vida y reiteradamente el servicio devocional. Eso lo curaría de su gran aflicción. Texto 10.
Las personas santas consideran que aquellas palabras que no describen las glorias del Señor, que es el único que puede santificar la atmósfera del universo entero, son como un lugar de peregrinaje para cuervos, puesto que las personas completamente perfectas son habitantes de la morada trascendental, no encuentran allí ningún placer. Significado. Los cuervos y los cisnes no son pájaros del mismo plumaje, debido a sus diferentes actitudes mentales. Se dice que los trabajadores fruitivos se asemejan a los cuervos, mientras que las personas santas y completamente perfectas se asemejan a los cisnes. Los cuervos sienten placer en un lugar donde se arroja basura, tal como los apasionados trabajadores fruitivos encuentran placer en el vino, las mujeres y los sitios destinados a la complacencia burda de los sentidos. Los cisnes no encuentran placer en los lugares en que los cuervos se reúnen para sus conferencias y asambleas. Por el contrario, a los cisnes se les ve en la atmósfera de belleza escénica natural, en que hay transparentes estanques de agua, hermosamente decorados con tallos de flores de loto de una variedad de colores de belleza natural. Esa es la diferencia entre las dos clases de aves. La naturaleza ha influenciado a las diferentes especies de vida con diferentes mentalidades, y no es posible clasificarlas a todas en una misma categoría. De igual modo, hay diferentes clases de literatura para diferentes tipos de hombres de diferentes mentalidades. La mayoría de las aves, la mayoría de las veces, la literatura ay, perdón. La mayoría de las veces, la literatura del mercado que atrae a los hombres de la categoría de los cuervos es la literatura que contiene los rechazados remanentes de los temas sensuales. Por lo general, esas obras se conocen como conversaciones mundanas relacionadas con el cuerpo burdo y la mente sutil. Toda esa literatura está llena de temas descritos en lenguaje florido, plagado de símiles y arreglos metafóricos planos. Glorifica al Señor. Semejante poesía y prosa, sea cual fuere su tema, se considera adorno para un cuerpo muerto. Los hombres adelantados espiritualmente y que se asemejan a los cisnes no encuentran placer en esa literatura muerta, la cual es fuente de placer para hombres que están muertos espiritualmente. Esta literatura influenciada por las modalidades de la pasión y la ignorancia es distribuida con diferentes rótulos, pero difícilmente pueden aliviar el anhelo espiritual del ser humano. Y por eso los hombres que son como cisnes y que están adelantados espiritualmente no tienen nada que ver con ella. Esos hombres adelantados espiritualmente reciben también el nombre de manasa, debido a que siempre siguen la pauta del servicio trascendental y voluntario que se le presta al Señor en el plano espiritual. Esto prohíbe totalmente las actividades fruitivas para la grasa, satisfacción corporal de los sentidos o la especulación sutil de la mente material y egoísta. Los literatos sociales, los científicos, los poetas mundanos, los filosóficos teóricos y los políticos que están completamente absortos en el avance material del placer de los sentidos son todos títeres de la energía material. Ellos encuentran placer en un lugar en donde se arrojan los temas desechados. Según Swami Sridhara, es el placer de los cazadores de prostitutas. Pero los Paramahamsas, quienes han captado la esencia de las actividades humanas, disfrutan de la literatura que describe las glorias del Señor. Ya ahí. Muy bien, hoy llegamos aquí. ¿Cómo ven? Ay, ¿Cómo ve Bima? Cuando buscamos algo en el celular y hay un bombardeo de noticias inútiles, ahí le ponemos ocultar la página. Pero gradualmente, mientras más nos interesemos a la vida espiritual y a noticias o a noticias trascendentales, gradualmente vamos perdiendo el interés por chisme, noticia y especulaciones materiales. Desechable, como dice el significado Srila Prabhupada. Son desechos recalentados de noticias
que nos contaminan la mente, ¿no? Vuelven a nuestra mente como un basurero, así como echarle basura y después agarramos el basurero, se lo tiramos a otros encima y así. Entonces, bueno, estaba muy afortunado de empezar el día leyendo el Srimad Bhagavatam, compartido con devotas y devotos como ustedes. ¿Y qué más quieren comentar? Yo tengo una pregunta, madre. Sí. ¿Cómo se define un monista? El que hace monitos. Un monista no es un monito, no. Un monista es que ve como todo es uno. Todo es sin entender que todo es uno y diferente a la vez. Así que los monistas son más básicos porque dicen todos somos uno, todos somos Dios, todos nos fundimos en la nada. Tipo Y budistas también, ¿no? sí, solo que sí, también tipo budista, pero sin lo budista no creen en la personalidad de Dios. Entonces, eso es básicamente el monismo, que todo es uno y ya, los monitos. Todos monitos. Gracias. Por eso se dice que las almas de los grandes yogis también, que se funden en el Brahmayoti, en la refulgencia, en la luz, después se aburren viendo todas las actividades, mismo del mundo material, donde se puede practicar servicio devocional. Por eso después vuelven a caer o ellos mismos ya quieren dejar esa plataforma de fusión, ¿verdad? Ese monismo de que todo es uno. Porque no es atractivo, así como no es atractivo leer solo acerca de la religiosidad sin profundizar nuestra relación con el Señor Supremo. ¿Más comentarios? Terminamos por hoy. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Bye, Hare Bonito día. Krishna. Excelente día. Gracias. Hare Krishna. Escucha el misterio. Escucha el misterio.